a la audiencia le importa lo que ocurrió el este miércoles pasado en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados. Vivimos una jornada bochornosa realmente, porque si hay un lugar, si hay un espacio donde creo yo que hay que discutir los grandes temas de la República, es en el Congreso. Por lo que implica en términos justamente republicanos la publicidad de los actos de gobierno y esa posibilidad que la gente tiene de acceder a los discursos de los diputados, a escuchar cuáles son las argumentaciones. ¿Qué ocurrió el miércoles? Se había citado a una sesión especial para tratar el tema tarifas. Esto es muy importante aclararlo porque no fue una sesión pedida solamente por un sector, sino por todo el arco opositor. Y la riqueza de que haya sido pedida por todo el arco opositor radica justamente en eso. Estaba la gente del Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, los bloques unipersonales como el nuestro, que es el Nuevo Espacio Santafesino, que es el que yo represento, el bloque de lo que llaman los gobernadores, los sectores cercanos a Massa, con lo cual había, y se habían firmado ya diferentes proyectos, todos concurrían en el mismo sentido: el congelamiento tarifario y retrotraer las tarifas. Algunas eran a diciembre del 2017, otras a enero del 2018. En definitiva, ponerle un límite a esto que ha sido una política sistemática de ajuste brutal sobre el ingreso de los argentinos por parte del gobierno de Cambiemos. Yo creo que hemos tenido desde que el gobierno asume, o básicamente desde el 10 de diciembre del 2015, fecha en que asume el gobierno de Cambiemos, se llevó adelante una brutal política económica en términos de ajuste y en términos del tema tarifario. Podemos discutir, y esto lo podemos discutir, si las políticas anteriores se podrían haber mejorado o no, porque está en discusión este tema de los subsidios, ¿no? Pero nadie puede discutir acerca de las consecuencias que este tarifazo está teniendo sobre la vida de las familias argentinas y santafesinas y además sobre la vida de los comerciantes y de los pequeños y medianos productores, que son la neuralgia, digamos, de nuestra vida económica y productiva en la provincia de Santa Fe. Yo creo que la decepción y el bochorno que vivimos con esa, digamos, ausencia de quórum que Cambiemos no dio para el tratamiento de estos proyectos de ley, se le suma algo que en ese momento yo recordé, incluso lo dije en la sesión, que fue cuando fue la apertura de las sesiones legislativas de este año, y yo puedo hablar de eso porque soy diputada a partir del 10 de diciembre del año pasado, el presidente nos dijo a todos en esa Cámara, a pesar de que fue para mí un discurso vacío de contenido, nos dijo claramente: hemos venido a bajar la pobreza y hemos optado por el gradualismo. Yo me pregunto qué es el gradualismo. Si el gradualismo es esto que se está planteando, evidentemente el presidente le ha dado un significado, un sentido diferente a la palabra gradualismo. Yo creo que si hay algo que implosiona en este momento y que el gobierno no está pudiendo sostener, es lo que el general Perón definía como la única verdad, y que es la realidad. La realidad es que hoy la relación entre salario y la carga que cualquier familia, que cualquier comercio, que cualquier industria tiene en materia energética está absolutamente desfasada. Por eso yo utilicé una argumentación que a mí me parece muy interesante, porque todos nos enojamos y tenemos nuestras boletas en la mano y esgrimimos nuestros enojos diciendo: yo pagaba tanto y ahora estoy pagando tanto. Me parece que tenemos que encontrarle un sentido de por qué nos está pasando esto. Estamos entrando a un túnel muy dificultoso. Creo que si tuviera que hacer un análisis de lo que está pasando hoy en el país, pensaría en 3 quiebres. En el quiebre del gobierno con la sociedad, que creo que comienza y tiene su punto de partida en lo que fue la reforma previsional, otra promesa de campaña incumplida. En el quiebre del gobierno con la oposición, al no generar estos espacios de diálogo. Y en el quiebre del gobierno con el respeto de la institucionalidad. Porque tanto aquellos derechos que se vulneraron en diciembre, que son los del acceso a una jubilación digna, como estos, están previstos en nuestra Constitución y en nuestros tratados internacionales. El acceso a los servicios públicos de manera
razonable, con tarifas razonables, con tarifas acordes a los ingresos, lo que llama el principio de razonable proporcionalidad, está previsto en los artículos de nuestra Constitución. Y esto hace que el gobierno también pierda credibilidad en materia institucional. Viola los acuerdos con la sociedad, viola los acuerdos con la oposición y viola sistemáticamente nuestra Constitución y nuestros tratados, los tratados internacionales que forman parte de la normativa constitucional. Entonces yo me permito pensar que estamos en un escenario doble. Por un lado, lo que la Unión Europea ha mencionado o ha definido como pobreza energética. Y yo quiero utilizar este argumento porque es importante que lo sepamos. ¿Cuándo hay pobreza energética? Digamos, ¿en qué condiciones podemos hablar de pobreza energética? Hay pobreza energética cuando una familia o una estructura económica tiene que destinar más del 10% de sus ingresos al pago de tarifas, al acceso a los servicios públicos. Hay extrema pobreza cuando tiene que destinar más del 20%. En algunos lugares de la provincia de Santa Fe y en algunos lugares de la Argentina, la relación entre ingreso y el pago de tarifas está rozando el 30%, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros en Santa Fe tenemos una energía eléctrica particularmente cara. Entonces, estamos ingresando a este escenario de lo que nos convierte en pobres energéticos. Yo decía el otro día en el Congreso, estamos inaugurando una nueva categoría de pobres en Argentina, que son los sectores medios y los sectores productivos. ¿Qué tenemos que saber los santafesinos, las santafesinas y los argentinos a la hora de reivindicar y de pedirle al gobierno que de alguna manera revise estas cuestiones? Plantarnos en nuestros derechos adquiridos, y esos derechos están en nuestra Constitución. El acceso, vuelvo a repetir, a la energía está, considerado un derecho humano de tercera generación. Cuando a veces a la gente le hablamos de los derechos humanos, la gente lo banaliza y piensa que hablamos solamente de las libertades individuales o de los derechos cívicos y políticos. No, de la misma manera que los derechos previsionales son derechos humanos de tercera generación, el acceso a los servicios públicos debe ser y es considerado en el mundo un derecho humano de tercera generación. Por eso la Corte, en un fallo de hace un par de años, se expidió en relación a esto diciendo que el acceso a los servicios públicos debe respetar lo que llama la proporcionalidad con el ingreso de cada sujeto considerado individualmente. Esto no está ocurriendo hoy en la Argentina, esto está siendo, trastocado, pisoteado y de alguna manera enmascarado, porque si hacemos una lectura crítica de los funcionarios de gobierno, cuando se los interpela en relación a esto, los funcionarios del Ejecutivo se pasean por los programas de televisión de algunos medios hegemónicos diciendo que esto es mentira. Mienten también cuando dicen que en el mundo la energía no está subsidiada. En todo el mundo la energía está subsidiada. Podemos discutir cómo subsidiamos, a quién subsidiamos, si realmente los subsidios que existían antes estaban distorsionados. Lo que no podemos discutir es que en el resto del mundo y en los países más fuertes y más poderosos en cuanto a su economía, la energía se subsidia.